Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno poder acompañarlos en este tiempo, así sea de esta forma virtual. Sabemos que este retiro, este encuentro en el que están, será de mucha bendición para ustedes y nos alegra mucho que hayan tomado la decisión y hayan podido tener la determinación para ir y estar pues, aquí reunidos juntos. Nos hubiera gustado mucho poderlos acompañar, pero desde acá estaremos orando, pendientes de todo lo que esté sucediendo allá. Y bueno, esperamos que el Señor haga cosas sobrenaturales en la vida de cada uno. Hoy estamos aquí para compartirles algo que el Señor ha hecho con nosotros, algo que el Señor nos está enseñando a nosotros en este tiempo y, y cómo no compartirlos con ustedes. Sabemos que todos estamos en este proceso de vida, empezando una etapa de la vida linda con hijos, llena de ocupaciones, llena también de retos, llena de sueños por cumplir, de dificultades, porque las dificultades están en medio de esto, pero queremos darles más que esta palabra, esta enseñanza como global en la que el Señor nos tiene en este momento caminando. Y bueno, queremos que ustedes sean también partícipes y puedan tomar de esto lo bueno y que venga de parte de Dios y pues simplemente oír con cariño lo que no sea para ustedes de pronto. Bueno, sí, como dice Leo, estamos contentos de poder compartir, de saber que hoy están reunidos, que pueden tener este espacio. Nos encantaría estar allá, definitivamente que sí. Pero bueno, aprovechando la tecnología y la posibilidad que hay de conectarnos a pesar de estar lejos, hoy queremos compartir con ustedes un tema y sabemos que están hablando sobre la importancia del mutuo acuerdo, de, de que haya una unidad en medio de la relación, del matrimonio, algo que no es fácil porque somos muy diferentes, todos, y llegar a ese punto intermedio donde los dos cedemos o aceptamos una parte a veces de lo que no nos parece para tener un acuerdo juntos, pues creo que es uno de los propósitos del matrimonio, de la familia, y nosotros especialmente, como dice Leo, queremos compartirles sobre el mutuo acuerdo en la educación de los hijos. Yo sé que muchos de ustedes tal vez me han visto en el blog y les he compartido un poquito lo que ha sido nuestra experiencia, pero vamos a aprovechar porque sé que hay unos que no y contar lo que ha sido para nosotros la educación. Teníamos en mutuo acuerdo antes de comenzar un versículo que creo que es fundamental a la hora de hablar sobre educar a los hijos bajo esa idea, y es que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. Eso dice su palabra y creo que es puntual y es específico, esa directriz. Señor, vamos a educar hijos, vamos a formar hijos, pero es a través tuyo. Si tú no eres quien nos ayuda a edificarlos, a construirlos, a levantarlos, por más esfuerzos que hagamos, en las mejores clases que tengan, con las mejores intenciones, no va a surgir el plan, no se va a cumplir en su totalidad. Entonces, digamos que para empezar, este tema de educar en unidad, lo primero que quisiéramos dejar de base para todo matrimonio y toda pareja con hijos es, si no es Dios el que nos ayuda a edificar, perdemos el trabajo. No hay nada que podamos hacer completamente bien hecho si el fundamento, el origen, la base no es un principio en Dios. Eso es lo principal. Y a esto hay dos versículos que se unen. O sea, hay muchos más, pero que a mí me gusta asociarlos. Y uno es el Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, aquí nos muestra cómo el corazón de Dios también es un corazón de un padre que educa. Es un padre que nos muestra el camino y además de mostrarnos el camino, nos acompaña. Ese velaré por ti muestra cómo el Señor está muy interesado en caminar junto con nosotros para educarnos, para mostrarnos el camino correcto.
Y como Vane decía hace un momento en el primer versículo, mm, yo pienso que la base fundamental de la educación como tal es el temor del Señor. Y ese temor reverente que ya conocemos, que no tiene que ver con miedo, no tiene que ver con autoritarismo, ese temor reverente de la realidad de la que tiene que ver con Dios, de su majestuosidad, de la relación que podemos tener con Él, de Él como creador. Esto mostrárselo a los niños en la manera correcta hace que el fundamento para ellos sea el Señor. Una vez que el fundamento es Dios, es mucho más difícil, es mucho más fácil, perdón, que los niños puedan seguir una regla, puedan tomar una decisión, puedan dejarse guiar en ciertas conductas. Pero todo empieza desde el temor al Señor. Así es. Bueno, y respecto al tema de la educación, pues viéndolo desde una perspectiva bíblica, es un tema muy complicado hoy en día. Educar a los hijos no es lo mismo que sucedía hace 100 o 200 años atrás o más, donde las familias crecían con muchos hijos, ¿sí? Las mujeres tenían 5, 10, 15 hijos en una casa, vivía la tía, la abuela, la hermana, ayudaban a criar los hijos, un hermano cuidaba al otro, el papá se iba a trabajar y digamos que había una familia constituida por muchos dentro de un mismo espacio, las familias vivían en el campo, entonces los hijos se educaban y se formaban en cosas cotidianas, aprendían a hacer el oficio del papá, aprendían a labrar, no sé, el lugar, la tierra, aprendían sobre cosas, madera, animales, ganado, lechería, toda esa parte como que era lo habitual en la vida. Eh, y si nos remontamos mucho más a los tiempos de Jesús, pues evidentemente la educación era crecer en familia, ¿sí? Tal como lo dice la palabra, los padres repitiendo de generación en generación la Torá en ese tiempo, haciendo que los niños la supieran desde muy jóvenes, desde muy pequeños, y aprendiendo el oficio del padre o de un familiar y ayudando en casa, ¿sí? Básicamente así crecían las familias. Pero digamos que la vida ha avanzado y hoy en día tenemos un sistema educativo que aproximadamente hace unos 100 años se, entre comillas, formalizó y se institucionalizó y se volvió digamos, una estructura mucho más, no quiero sonar redundante, pero se formó una estructura y esa estructura implica horarios, un esquema, un salón de clases, una rutina todos los días y el conocimiento se diversificó de tal manera que tenemos lo que se llaman materias, ¿sí? No es como, mijo, vamos a ordeñar la vaca, que esto es leche, la leche se puede volver sólida, mire que la leche viene del campo, o sea, no se integra el conocimiento, sino que en esta nueva etapa de la formación, cuando entra la escuela y entran los filósofos y entra todo este tema de cambio, se vino la revolución industrial, se formaron las fábricas y lo que empezó a suceder es que los que gobernaban en ese momento dijeron necesitamos la gente trabajando y necesitamos abolir el cristianismo, ¿sí? Entonces la mejor manera para que la gente trabaje y abolir esta religiosidad, porque lo consideraban una religiosidad, es separar los padres de los hijos, que los padres trabajen en las fábricas y nosotros constituyamos una educación influenciada por toda la parte aristocrática, filosófica, platónica y demás, ¿sí? Toda esa parte, dividiendo el conocimiento y nosotros vamos a enseñar a esos niños, de tal manera que se acabe la fe y separemos las familias. Entonces, ¿qué empezó a...? Y estamos dando un contexto para compartir de la importancia del mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque todo este sistema industrial lo que trajo fue separación, el hombre y la mujer fuera de la casa. Luego vino todo este tema también de la revolución de género, ¿sí? Que era diferente a lo que tenemos hoy, pero igual fue más adelante la mujer tratando de salir adelante, la mujer tratando de tener un lugar, porque aún en estas fábricas siempre fue vista menos. El hombre gobernaba, la mujer era la que servía en labores menos importantes o de menos valor o de menos pago. Entonces se levanta la mujer
El hombre y la mujer salen de casa, la mujer se levanta y dice, yo también valgo, yo también importo, yo no nací solo para tener hijos, yo no sirvo solamente para estar embarazada, yo soy alguien y yo soy inteligente. Entonces se levanta la mujer en contra del hombre, los hijos van al colegio y así empieza, digamos que detrás de todo lo a veces perceptible, una desintegración, tanto del conocimiento que se separa, matemáticas es separado de ciencia, ciencia es separado de historia, historia es separado de geografía y así, como una separación de la familia, una, digamos, una reducción de la posibilidad de que haya una fe común en la casa, porque hay más tiempo por fuera, una mamá que sale de la casa para producir y años después para hacerse sentir valiosa, importante, y bueno. Bueno, y no solo eso, hay un contexto también de este sistema eh, educativo que tuvo cabida en la época de la esclavitud. Ese también me impactó mucho leer sobre eso. Y resulta que las familias esclavas en aquella época, pues el esclavo iba muy difícilmente a trabajar, entonces lo latigaban, le ponían trabajos forzosos, los encadenaban. A las mujeres saben cómo las trataban. El que ha visto películas sobre la esclavitud o de esa época, como decía el cantante, no le pegue a la negra, esa negra se me respeta. Entonces eso sucedía en aquella época. ¿Qué pasaba con los niños? ¿Qué pasaba con los hijos de los esclavos? Empezaron a usar este tipo de lugares o de instituciones para educar a los niños, para hacerlos esclavos dóciles en un futuro. Entonces ya el esclavo no iba a ser el esclavo como el papá, que era el negrito bravo, que quería rebelar porque no le gustaba el tipo de trabajo que le ponían, sino que los fueron acostumbrando a una esclavitud para que cuando ya tuvieran edad podían ser esclavos dóciles, iban a dejarse poner fácilmente el collar. De modo que el sistema educativo en el que estamos, y no estoy hablando en contra de este sistema educativo, pero sí digo que tiene muchas pinceladas o tiene muchos ingredientes de un sistema educativo babilónico creado para esclavitud, para desintegración familiar, para desintegración de ideas, para desintegración de identidad, para desintegración incluso de materias y de roles. ¿Cuántos de ustedes, por lo menos a mí que estudié una materia que tenía mucho que ver con ciencias, no nos dijeron brutos en algún momento porque nos iba mal en matemáticas? Entonces, al que le iba mal en matemáticas era brutico. En cambio, al que le iba bien, uy, ese es súper inteligente. Pero hoy en día ya nos hemos dado cuenta que, o sea, saber multiplicar, sumar, restar, dividir, hacer esas ecuaciones, despejar esas X que se gastaban un tablero o 3 páginas de un cuaderno completas, no tiene nada que ver con inteligencia como tal o con una cierta habilidad, porque no quiere decir que el que es mejor en arte no es tan inteligente como aquel que le iba súper bien en trigonometría. Esas son cosas que hemos ido descubriendo ahora con el caminar y teniendo hijos, y hemos ido aprendiendo a sumar nosotros ideas y decir, bueno, en realidad esto que estamos pensando no es tan loco como lo creíamos unos años atrás. Y hemos podido ver cómo la parte espiritual maligna está metida en todas partes. Y el Señor claramente dijo: yo no te pido que los saques del mundo, pero líbralos de la tentación. Y yo sé que nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas, y nuestros hijos, sus hijos, ustedes son luz en medio de las tinieblas, y por eso tenemos una responsabilidad grande de, primero que todo, alumbrar. Alumbrar es mostrar la oscuridad que hay en ciertos rincones. No todo es oscuridad, pero hay rincones oscuros. Y dentro del mundo educativo hay mucha oscuridad. Hoy en día el Señor nos ha hecho un llamado grande para alumbrar esos rinconcitos oscuros. Y hay algo muy importante que creo que es algo, lo primero que decíamos es que Dios tiene que edificar la casa,
pero edificarlo en sus principios, ¿sí? No estamos hablando de edificar la casa porque vamos a una iglesia o porque decimos que somos cristianos, no. Edificar es que se viva de una forma en general con principios del Señor. Y lo segundo que quisiéramos mencionar es entendiendo que somos una unidad, y eso lo hemos hablado y probablemente lo han visto hoy en algunos de los temas que van a ver o ya vieron. Leo y yo no estamos desintegrados. En Dios somos uno, ¿sí? Ahí es parte de la integralidad y de la unidad y del mutuo acuerdo. Somos uno y como uno debemos tratar de llegar a una posición donde les demos a nuestros hijos unidad a través de la educación. Pero quisiera como tomar en cuenta el hecho de que la educación no le corresponde a nadie que no sean los padres, a no ser de que no estén vivos. O sea, la educación y la formación de los hijos, como segundo punto aquí, es responsabilidad del papá y de la mamá. Y sobre todo del papá. Esto es algo que también es recalcable y demostrable en la Biblia. Gran parte de la responsabilidad educativa está en nosotros padres. Sí en las madres, pero sobre todo en nosotros los papás. Dios hizo algo en nosotros en especial que los niños captan. Una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual, los niños son esas leyes espirituales que existen, así no las conozcamos o no sepamos cuáles son, pero los padres principalmente, y papá, hombre, papá, tiene una autoridad espiritual delegada por Dios para instruir al niño en diferentes oficios, pero sobre todo en su palabra. Y ahí es muy importante sacar del contexto educar solamente los temas académicos, que eso es lo otro. Cuando hablamos de educación, siempre se nos viene a la mente un cuaderno cuadriculado, matemáticas, ciencias o español, no sé, cualquier materia, porque nuestro conocimiento y nuestra formación estuvo desintegrada. Pero cuando hablamos de educar y cuando el Señor nos habla de educar y de formar y de dar ejemplo y de instruir y de exhortar y de corregir, todo eso implica educar. Y educar es vivir. Educar no es, bueno, mientras va al colegio se educa. Educar es cuando se levanta, cuando recoge el plato. Educar es cuando recoge su ropa. Educar es cuando le enseñamos a responderle a una persona adulta. Educar es saludar. Educar es soltar el inodoro, ¿sí? O sea, educar es explicarle un tema bíblico o científico o matemático. Pero educar también es jugar afuera, en el patio, y que ayudarle al niño a resolver un problema con su hermano. O sea, educar tiene que ver también cuando desayunan, de dónde sale la leche del cereal que se están comiendo. O sea, ahora que somos conscientes del tema educativo, hay tantas cosas para enseñarle a los niños y para aprender uno mismo, que es un mundo mucho más divertido. Incluso, y fuera del sistema que encasilla nuestra mente a pensar que los estamos educando cuando van al colegio o están cumpliendo con alguna actividad extracurricular. Un ejemplo, en estos días Sara está aprendiendo a sumar, a multiplicar, ella ya está en esa época, e Isaac también, haciendo pizzas, haciendo nuestro oficio en casa. Hemos hecho el ejercicio de poner 3 hileras de pizza por 5 filas. Entonces, ¿cuánto es 5 por 3? Se pueden hacer multiplicaciones, se pueden hacer sumas, se habla de pesos, se habla de texturas, se habla de temperaturas, de química, de reacciones, de calor. Hay una cantidad de temas tan bonitos que si uno se hace un poquito más consciente e intencional, sin decir, qué jartera, los niños no me están dejando trabajar, como muchas veces lo he podido decir yo en otro contexto, en el contexto en el que, niños, estoy trabajando, no me molesten. No, las últimas veces hemos invitado a los niños a ser parte de nuestras actividades rutinarias, y dentro de ellas hay una cantidad de enseñanzas muy bonitas. Y en todas ellas, obviamente, el tema principal va a ser siempre Dios. Entonces... Perdón, y es que a veces no vas a mencionar a Dios. O sea, sí. A veces está haciendo la pizza y no tiene que decir Dios me dio la masa. No. A veces está enseñando principios divinos simplemente con ejemplo, con actitud, con darles tiempo y espacio y
no simplemente reaccionar uno impulsivamente o con un grito como a veces le sucede, ¿sí? Entonces yo pienso que, como hemos ido hablando, Dios edifica la casa para que haya fruto. Lo segundo que hemos hablado es entender que la educación es una responsabilidad de papá y mamá, y la Biblia también habla de los abuelos, ¿sí? Como una autoridad también delegada a través de los abuelos, siempre y cuando los abuelos igual tengan un corazón que esté alineado a lo que Dios quiere, ¿sí? Y sabemos que a veces tenemos papás o abuelitos que no conocen del Señor, pero pueden dar buenos principios, pueden pasar una buena tarde con nuestros hijos, pueden darnos una mano en un momento de necesidad. Y como tercera cosa, entonces en la segunda estamos diciendo autoridad delegada a papá y mamá, no a la iglesia, no a los pastores, no al colegio, no a los profesores, es tu responsabilidad, ¿sí? ¿Podemos contar con ayuda? Sí. ¿Podemos contar con expertos en algunos temas? Sí. ¿Podemos formar un equipo de apoyo? Sí. Pero la educación de tus hijos es integral desde la perspectiva bíblica, e integralidad implica muchas cosas, no solamente, como dijimos, aspectos separados. Perdón, esto lo estamos hablando desde nuestro punto de vista y desde la decisión que hemos tomado últimamente, que es de educar a los niños en casa, hacer eh, una educación personalizada, digamos. Eh, pero para muchos de ustedes que tienen a los niños en alguna institución, en un colegio y están haciendo de alguna manera la educación tradicional, que de tradicional no tenía nada, porque pues, yo pienso que la palabra tradición viene de las tradiciones, y la tradición es que el hijo se educaba en la casa y hacía lo que su papá hacía. Por eso muchos apellidos, incluso en Europa, en Italia, siguen llamándose de la misma manera. Todos eran zapateros, entonces todo ese era su apellido porque fue zapatero el abuelo, eso era una tradición. Digamos que este tipo de educación en la que muchos de nuestros niños están y han estado, como los míos hasta hace poco tiempo, veámosla siempre como un complemento. Lo que podemos hacer es que no sea eso lo principal. Muchos trabajan papá y mamá y no pueden hacer educación en casa porque tienen turnos de 8 horas, no sé. Muchos de los médicos están ocupados, papá y mamá, y sabemos que tengo varios amigos que no tienen el tiempo por necesidades laborales. O hay temporadas también que hemos entendido, ¿no? Sí, también hay temporadas, pero quiero dejarles solamente que el colegio, la institución, el jardín del Edén, lo que sea, sean actividades complementarias a lo que verdaderamente es la educación. La educación va mucho más allá de esas 6 horas, 7 horas que puedan estar los niños en el colegio, que para mí ya son muchas, porque generalmente 6 horas están en el colegio, llegan 2 de transporte, una yendo y una viniendo, ya son 8 horas. 3 que están en la casa bañándose, almorzando, comiendo, jugando con los hermanitos. Ya vamos en 11 horas. eh, una o dos haciendo tareas. Entonces se nos acabó un día. ¿Qué dejamos a nuestros hijos en esas 13 horas de un día que tenemos a disposición? Generalmente es un regaño, muchas veces, porque ellos están cansados, porque nosotros estamos cansados, porque ellos necesitan atención y nosotros tenemos poco tiempo. Y el tiempo que tenemos lo quisiéramos para descansar porque hemos trabajado mucho. Entonces es triste ver cómo la educación se ha reducido a un plano secundario. Por eso lo que yo quiero dejar es válido que los niños también estén en un colegio convencional, pero que sea siempre una actividad secundaria o complementaria a lo que verdaderamente tiene que ser la educación en el corazón de nosotros como papás. Así es. Es decir, que a ningún colegio es la salvación de nadie. Perdónenme, voy a educar a un niño un segundo. Deuteronomio 6:7 dice: estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor su Dios me mandó a enseñarles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esta forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y los nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos que Dios les da hoy, tendrán una larga vida. Dice: escucha Israel y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación numerosa.
numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerda este mandamiento que yo te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades. Y el Salmo 79 también habla y dice: así la conocerán las futuras generaciones, los hijos que habrán de nacer, y a su vez ellos las enseñarán a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios y nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos. No se rebelarán contra Dios como hicieron sus antepasados. Entonces, lo más importante, aparte de fundamentar la casa en el Señor, de no delegar la educación a nadie más, de entender que es nuestra responsabilidad, sea en casa o sea en un colegio, y aparte de entender que la educación es todo, no solamente una materia, ¿sí? Es hacer algo consciente, y es que el Señor habla de que cuando caminemos, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, y yo decía en algún video que hice que me llama mucho la atención, que dice: escríbelas en tu frente y átalas en tu mano. Y para mí eso hace alusión a cómo pienso y qué hago. La mano es hacer, la frente es pensar, ¿sí? O la cabeza tiene que ver con razonar. Entonces, la importancia de que esos sean principios que aprenden nuestros hijos no solamente a conocer, sino a pensar, y con sus manos a vivir, con su cuerpo, en su cotidianidad a experimentar. Nosotros en este tiempo, personalmente, decidimos tomar la educación como algo familiar, y ya algunos lo he compartido, estamos en mutuo acuerdo. No es una decisión fácil porque no es lo que todo el mundo hace, ¿sí? Y A veces es la más difícil. sí, y es que realmente no hacer lo que todo el mundo hace es lo más difícil en todo sentido. No comer lo que todo el mundo come, no ir a los lugares que todo el mundo va, no vestirse como todo el mundo se viste, no hablar, porque todos caminamos como hacia una misma dirección inconscientemente. Esta es una decisión personal, no es una ley, y no estamos diciendo que la gente lo tiene que hacer y si no está mal. Dios usará a la gente que crezca en colegio, como yo lo viví, lo vivió Leo, pero nosotros como familia en este tiempo creemos que Dios nos está hablando de esto, y tuvimos una temporada en Colombia de tener nuestros hijos en el jardín y fuimos felices. Mi colegio era mejor que el de ella, como pueden ver. Luego los pasamos vinimos a vivir acá, estuvieron en el colegio normal, y ahora hemos decidido que estén en casa aprendiendo. Y como siempre decimos, o sea, lo más fácil es que se vayan y otros los eduquen, sí, 100%. Pero la realidad es que creemos que como padres necesitamos invertir ese tiempo en ellos, y queremos contar con un equipo de apoyo a medida que van creciendo, porque tal vez no podremos dar química y, no sé, álgebra y cosas de ese tipo. Probablemente no, pero Dios traerá las personas y la provisión para hacerlo, y nosotros mismos estar a cargo de la educación. Yo igual quiero dejar en el corazón de ustedes, papás, revisar en unidad este tema. Preguntarle al Señor: Señor, como familia, como pareja, ¿tú qué quieres para nosotros? ¿Cómo podemos seguir educando a nuestros hijos en tus principios? ¿Por qué? Porque el sistema de la educación está gobernado por muchos principios antibíblicos, y porque nuestros hijos son expuestos por muchas horas a espacios y autoridades, que son los maestros y profesores y adultos, ante esas personas y ante ese ambiente. Y a veces termina siendo más difícil, más que el tema académico, el tema de exposición social. Y voy a hacer aquí algo muy importante: no estamos hablando de encerrar los hijos, o de meterlos en una burbuja, o de no mostrarles la realidad, y de querer, ay, no, es que tienen que ser los cristianos escondidos para que no se contaminen. No, nuestros hijos van a salir, van a ir a clases, van a tener profesores, van a ir a fútbol, van a ir a pintura, van a ir a lo que quiera que vayan, y van a estar con niños, pero no todo el día, ni todos los días, ni con las mismas personas, ¿sí? Y lo más importante, nuestros hijos van a salir a las tinieblas, a alumbrar las tinieblas, pero preparados.
Y esa preparación no se la da un colegio, ni una iglesia, ni la escuela dominical. Esa capacidad de alumbrar en lo oscuro, obviamente se la da Dios, pero a través de los padres. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Yo no sé qué tan listo esté un niño para alumbrar esas tinieblas a los 3 años, 4 años, 5 años. Estas son preguntas que me hago yo. Les estoy compartiendo abiertamente muchas de mis preguntas y mis pensamientos. Dios es omnipotente, omnisciente, Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, usa a todas las personas como quieran, pero haciendo preguntas con sentido común, digo, ¿de verdad mi niña tiene que estar 8 años allá? ¿Es más lo que está dando o lo que está recibiendo? Y eso lo podíamos ver en Sara. Sara es una niña muy buena, pero salía con cosas que, ¿dónde aprendiste eso? ¿Quién te lo dijo? Y yo que viví la experiencia de un colegio normal, muy buen colegio en Cali, para mí, yo siempre fui muy orgulloso de mi colegio. Eh, la verdad es que en esas 8 horas que uno estaba en el colegio, la influencia del profesor era un 1% y el 99% era de los amigos y de lo que lográbamos hacer. Y bueno, sí, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la influencia con la que traemos a la casa, ¿cierto? Y obviamente Dios prepara el corazón de muchos niños que van a estar ahí, no estamos en contra de esto. Dios tiene propósitos con cada familia. Así es. La pregunta para hacerse es, ¿qué tanto puedo yo abonar el corazón de mis hijos ahora que todavía es un corazón fácil, una tierra, Tierno, digamos, un sí, corazoncito. una tierra todavía abonable, una tierra todavía alcanzable? ¿Y qué tanto esta exposición al sistema de hoy, a la vida que vivimos hoy afuera de nuestras casas, es más fuerte? Porque evidentemente el colegio de hoy no es el mismo colegio en el que ustedes estuvieron. El ambiente de hoy no es el mismo en el que nosotros crecimos. Entonces a veces, no, yo salí del colegio, a mí no me pasó nada. Claro, saliste y probablemente viviste muchas cosas buenas y malas, pero es que tus hijos que ahora son pequeños y van a ir al colegio o ya están, no están viviendo lo mismo que ustedes vivieron. Así como uno de adulto, mis papás no vivieron lo que nosotros cuando eran jóvenes vivimos. En la época de mis papás no había el libertinaje, el homosexualismo, el matrimonio, el aborto, la corrupción del gobierno, las enfermedades, no había lo que hay hoy. Y si había, no había lo que había a este grado de maldad, ¿sí? Entonces, yo pienso que parte de lo que Dios quiere preservar, más que dejar de exponer, es cultivar lo más posible, no sé si se dice así, en lo posible, lo que más se pueda, el corazón tierno de nuestros hijos, en familia, educando en lo posible nosotros con todas las estrategias que Dios nos va dando, porque además hay un diseño de Dios para nuestra familia, ¿sí? Y hay que entender ese diseño, no todos fuimos llamados a lo mismo. Y otra cosa muy importante, una de las cosas con las que yo he peleado mentalmente desde que mis hijos tienen, creo que 1 año o 2, es con el hecho de entender que son únicos y tienen una identidad marcada por Dios diferente. Y mi gran lucha ha sido porque cuando van al colegio, cuando son educados en estos lugares, la única forma de que esto funcione es que todo esté normatizado y sistematizado y todos medidos igual. Todos calificados de la misma manera. Pero Dios ni nos ve, ni nos normatiza, ni nos califica igual. Entonces, creo que parte de una de las razones más fuertes en temas de la educación y personalmente hablándoles yo, que no comparto, es que creo que atenta contra la identidad y la formación del carácter de mis propios hijos cuando son expuestos a lugares o a cosas que no son para ellos, pero igual yo los forzo a estar ahí porque todo el mundo lo hace. Claro, eventualmente se acostumbra, pero cuánto ¿cómo se dice? Sí, de lo único que le dio Dios a ese niño y cuánto de los dones y talentos conforme al llamado son realmente potencializados o neutralizados porque tiene que estar sometido a un sistema que todo es igual, ¿sí? Dios nunca nos trata igual en términos de vernos igual, nos ama, pero Dios es un Dios que ve en cada uno de nosotros el valor único que nos dio. Y educar es ver en los hijos ese valor único. Educar es no tratarlos a todos, aunque decimos que los tratamos igual, uno se va dando cuenta que hay un hijo que hay que corregir más y que hay un hijo que hay que dedicarle más tiempo. Yo, por ejemplo,
veo la diferencia en mis hijos en solo cómo aprenden. Y aunque es más fácil a veces que aprenda, Sara aprende escribiendo, saltando, con YouTube, con lo que sea. Isaac tiene que ser cosas cortas y en movimiento, ¿sí? Pero entonces veo el diseño de Dios y la pluralidad de Dios ahí y digo, no puedo tratarlos igual, educarlos igual y someterlos a todos a lo mismo, porque es que son únicos. Y la posibilidad que Dios nos da como papás de educarlos es educarlos conforme al plan y a la perspectiva eterna que nosotros tenemos sobre nuestros hijos. Acuérdense que no estamos criando hijos solamente para que sean gerentes, empresarios, gobernadores, en fin, y sean gente importante. Estamos creando hijos o criando hijos que nuestra mayor meta es que vivan el reino de Dios donde quiera que vayan, ¿sí? Y ante una de las preguntas que más me hacen hoy en día es ¿qué tal que yo lo eduque por debajo de lo que lo educaría en el colegio? Porque yo no soy experta en muchos temas. De la norma. De la norma, de lo esperado. Uno, yo no estoy viendo a mis hijos igual. Puede que avancen mucho en un tema y en otro no, pero ahí voy a estar yo para ir adelantado en lo que vaya adelantado y atrasado en lo que vaya atrasado, sin que nadie le diga que es bruto o que no puede, ¿sí? No va a perder el año conmigo por eso. No va a haber bullying. No va a haber quien lo exponga. Dos, si alguien se va a equivocar con los niños, con nuestros niños, vamos a ser nosotros, no un profesor. Si en algún momento que puede pasar y ha pasado los vamos a tratar equivocadamente, somos nosotros, no un profesor, ¿sí? Si ven algún mal ejemplo va a ser de nosotros. Y esa es nuestra primera responsabilidad en general. Y para pedir perdón también, para ser vulnerables. Y una de las cosas cierto que más hemos entendido es que los que más estamos siendo transformados con educarlos y tenerlos 24 horas en la casa, somos nosotros. Es una educación paralela, es una educación de doble vía, ¿sí? Y quitándonos ese esquema de la mente de, uy, están todo el día en la casa, qué pereza, ¿qué van a hacer? Uy, ¿cómo hacen para tener los niños todo el día? El sistema nos enseñó que los niños estorban. El sistema nos enseñó que se tienen que ir de la casa y que no se pueden aburrir y que los hijos tienen derecho a salir. Y sí, claro que sí, pero ¿quién dijo que los hijos son una carga? Eso es parte de lo que el enemigo quiere para que las familias se separen, la mamá trabaja, el papá produzca y a los hijos y a tus hijos y a mis hijos los cría el sistema y sea más fuerte lo que ese sistema les da para que se puedan perder más fácil, aunque aquí en la casa, entre comillas, hablemos de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir yo en cuanto a la educación o a la formación profesional? Esto ya es un cuento aparte, porque muchos dirán, ah, bueno, y entonces ustedes que están educando a sus hijos en casa, ¿cómo va a ser tu hijo para volverse médico si de nociones de medicina no tenés? Pues yo pienso que las instituciones educativas ya especializadas en ciertas áreas obviamente tienen cabida en este mundo, pero es un niño que va a ir con 16 años, con 17 años, con 18 años ya formado, un hombrecito o una mujercita ya sabiendo y nosotros como padres ya conociendo hacia dónde tiende su pensamiento, como decía Vania ahora, son muy diferentes. Sara podría ser una muy buena doctora, Isaac podría ser un muy buen científico o ingeniero o no sé. Entonces, ya conociendo a nuestros hijos, habiendo trabajado con ellos ciertos años, que hay que pagar un precio, sí hay que pagar un precio, pero ya los podemos ir ubicando en un mundo profesional diferente donde ellos ya estando formados y listos espiritualmente para ir a esos lugares en donde también habrá oscuridad y se encontrarán en oscuridad también en sus lugares de trabajo y se encontrarán en oscuridad también en un parque de diversiones y oscuridad en todas partes, pero estamos formando hijos para alumbrar en medio de las tinieblas. Y eso se hace solo con un principio, el temor a Dios. Yo quiero leer este versículo. Y terminamos. Y terminamos porque ya llevamos 39 minutos. ¿Cuál vas a leer? ¿Salmo 127? No, perdóname. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. O sea que todo conocimiento parte del temor del Señor. El temor del Señor lo podemos enseñar solo nosotros como papás. De ahí para allá, el conocimiento vendrá. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que hoy no tendremos tiempo para hablar mucho de la disciplina, pero disciplinen a sus niños.
no con violencia, no con grosería, no con machismo, no con viejas técnicas, pero disciplinen a los niños también. Y disciplinar no tiene solo que ver con regañar o castigar. Disciplinar es una disciplina, enséñenles, que repitan, que se vuelvan como las disciplinas marciales o las diferentes disciplinas de deporte. Son cosas de práctica, de hacerlo una y otra vez para que los niños se vuelvan buenos en algo. ¿Buenos en qué? En ser como Jesús. Queremos cerrar con esta cita. Es el Salmo 127 del 3 al 5. Ahora que Leo decía, el día que mis hijos salgan de la casa, y no es que no van a salir antes, no es que no van a ir a clases, no es que van a hacer todo el día la clase conmigo, no, van a hacer otras cosas. Estamos creando un plan personalizado para ellos, para educar en algunas materias, algunas temáticas, y que otros nos apoyen y vayan a clases y hagan deporte por fuera. Pero dice la palabra, y Leo, perdón, decía, pero cuando tengan 16 y 18 años que se van a ir de la casa, vamos a haber invertido, creo que muchas más horas de tiempo de calidad intencional con ellos, pero también vamos a haber conocido el llamado de Dios sobre sus vidas. Ellos lo habrán conocido mucho más, y podremos lanzarlos, como dice la palabra, hacia el destino que el Señor preparó para cada uno. Los hijos son un regalo de Dios, no son una carga, no son un estorbo, no son una incomodidad para irse todo el día fuera de la casa. Son una recompensa suya. O sea, imaginen eso. Yo tengo 3 recompensas de Dios en mi casa. O sea, Dios creyó más en mí que yo misma. Y me dijo, te voy a recompensar 3 veces. Los hijos del padre joven son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso el hombre que tiene su aljaba llena de esta clase de flechas. No será avergonzado cuando se enfrente a sus enemigos o a las puertas de su ciudad. Los hijos son como flechas y los vamos a lanzar y a proyectar en mutuo acuerdo, luego de haber cultivado estas semillitas y que tengan raíces, un tallo firme y puedan dar fruto. Estamos afilando las flechas. Es tiempo de afilar las flechas para que sean lanzadas. Así es. Nada, terminamos con esto. Esperamos que esto no sea motivo ni de confusión, ni de malestar. Ni de mal acuerdo. Ni de mal acuerdo con ustedes. Queríamos solo compartir algo de lo que el Señor nos ha hablado. Y a cada familia Dios le habla. Y cada familia tiene funciones diferentes. Tiempos, llamados. Sí. Nosotros estamos en este camino, en este momento. A mí me ha hecho muy feliz como papá ver el avance espiritual en mis niños. Una anécdota cortica antes de que se termine. Hace unos mesecitos, Sara estaba en clases de fútbol y el hermanito de una niña, Anthony, se cayó y se reventó la carita y se golpeó. Y lo que Sarita hizo fue orar por ese niño. Yo a la edad de Sara, cuando un niñito se golpeaba y se caía como se cayó ese niño, nos reíamos todos. Y eso era por influencia de los otros amiguitos. Hoy en día me siento orgulloso de ver que una niña como la mía, tan chiquita, y no porque sea mi niña la mejor, pero es raro ver a un niño orar por otro cuando se golpea. Pero no debería ser raro, eso debería ser la normalidad entre nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo. Si hay otro que se golpea, es 1 más 1, 2. Tiene que orar por él, eso es lo primero. Y ver que mi hija lo hizo, eso me llenó de felicidad y de orgullo. Orgullo del bueno, orgullo de satisfacción, de alegría, de lo que decía ahorita esta palabra que Vania acaba de leer. Y esa es la invitación que yo les hago. ¿Nos vamos a equivocar en muchas cosas? Sí, nos vamos a equivocar en muchas. ¿Nos van a costar? Sí, muchas nos van a costar. Pero caminemos la milla extra. Elijamos la puerta estrecha, el camino angosto. Siempre es un poquito más difícil, pero sé que va a ser de gran recompensa en el reino de los cielos. Y ponerse de acuerdo a veces no es fácil, pero la clave está en que si hay un tema en el que no estamos en mutuo acuerdo sobre la educación, podamos orar para que Dios traiga la convicción a nuestra pareja, a otra persona, y si no, también nos dé a nosotros la paz para unirnos a la decisión que no necesariamente es la que nosotros queremos. Así es. Le mandamos un abrazo grande.
Los queremos mucho. Los queremos Dios los mucho. bendiga. Y bendiciones. Hacemos una oración cortica. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por todos estos jóvenes, familias, Señor, que estás formando. Te pido que tú muestres el camino, que tú eduques, que tú traigas gracia, que tú repartas dones espirituales, Señor, en medio de cada uno de ellos, que les dé las estrategias, la convicción, la claridad mental, espiritual, sentimental, para tomar decisiones, para criar a sus hijos de una manera bíblica, de una manera sana, de una manera en la que los niños puedan ser portadores de bendición, Señor, así como tú lo has sido para nosotros. Queremos parecernos a ti, reflejarte a ti, para que ellos también se parezcan a ti y te reflejen a ti donde quiera que los lleves. Gracias por la bendición que son nuestros hijos. Gracias por este tiempo hermoso que estos jóvenes están viviendo allá. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te Amén. amamos, Señor. Amén. Amén. Un abrazo. Chao.